¿Cómo están los amigos de los cacharritos y la tecnología? Hoy os traigo un cacharrito que parece un altavoz portátil, uno muy potente por cierto, pero esa no es su función principal, es el nuevo proyector de la marca SGMI, el Mogo 4, que también puedes utilizarlo como altavoz portátil. Tiene un espectacular sistema de sonido de la reconocida marca Harman Kardon con certificación Dolby Audio, batería incorporada y unos accesorios tan curiosos que incluso podréis ver la luna. Aparte de todo esto, esta versión nos incluye un trípode que también tiene batería y aún no os he contado lo más importante, y es que este proyector tiene el input lag más bajo de todos los proyectores que hemos visto por el canal. Certificaciones de vídeo para plataformas de streaming como Netflix, Prime Video y otras muchas más, e incluso dispone de una inteligencia artificial para dar rienda suelta a vuestra imaginación. Reproducción de contenido HDR10 con una resolución máxima de 4K. Y qué mejor forma de ver todo esto que poniéndolo a prueba. Soy Gavetech, bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología. Comenzamos. Por aquí tenemos este SGMI Mogo 4 en la versión que nos incluye 3 filtros creativos y ese trípode Power Base, con un empaquetado muy bien cuidado que nos muestra algunas de las características y especificaciones de este cacharrito. Vamos a sacarlo de su caja a ver qué tenemos dentro. He de confesaros que la primera impresión que me llevé nada más sacarlo de la caja era la de tener entre manos un altavoz portátil premium con muy buena calidad de construcción y muy buenos materiales, además de un diseño a mi parecer muy bonito. Por aquí tenemos la documentación del proyector, una cajita con un accesorio muy curioso, 2 pilas AAA para este mandito, algo que me parece genial que lo incluya, y la fuente de alimentación. ¿Y qué es lo que hay en esta cajita naranja? Un cuarto filtro. Este nos viene incluido en la versión inicial del proyector y sirve para crear un ambiente atardecer único. Ahí tenemos los pines de contacto y tranquilos que más adelante probaremos estos filtros. Dentro de la documentación encontraremos una pequeña guía sobre cómo utilizar estos filtros, el manual del proyector plegado cual mapa del tesoro que una vez que lo despliegas no lo vuelves a plegar otra vez, un documento de garantía y seguridad y una guía de inicio rápido. Por aquí tenemos el control remoto con ese diseño característico de la marca SGMI que me parece muy bonito también. Para funcionar necesita 2 pilas AAA. Se conecta mediante Bluetooth y los botones tienen iluminación, botón de encendido, micrófono, control por voz, acceso directo a varias aplicaciones de streaming y un cuarto botón configurable, gestión de cuentas, control del enfoque, selector de entrada, ruleta de navegación, botón selección, retroceso, ajustes, botón home y control del volumen. Aquí tenemos la fuente de alimentación que nos indica que este proyector tiene un consumo máximo de 65 vatios, una fuente de alimentación de tipo USB-C, y aquí tenemos la joya de la corona con un peso de 1,3 kilos, unas dimensiones de 207 x 96,5 x 96,5 milímetros, este proyector Mogo 4, que aparte del control remoto que hemos visto antes, nos incluye este que funciona por infrarrojos, no hay necesidad de emparejarlo, tiene 8 funciones y su batería es la típica pila de botón CR2032. Este mandito hace que sea aún más perfecto para utilizarlo en modo portátil con su batería integrada que nos dará una autonomía en modo proyección de unas 2 horas y media y una autonomía de unas 6 horas en modo altavoz portátil. Aquí tenemos el receptor de infrarrojos para el mandito. Este proyector tiene una sonoridad prácticamente inaudible, ya que a menos de 1 metro es inferior a 28 decibelios. Cuenta con un sistema de sonido de la reconocida marca Harman Kardon con 2 altavoces de 6 vatios con certificaciones Dolby Audio, Dolby Digital y Dolby Digital Plus. Para cargarlo tiene este USB-C de carga rápida Power Delivery y tiene soporte para carga con un power bank de hasta 65 vatios. En la parte inferior tenemos una superficie completamente engomada antideslizante y una rosca de 1/4 de pulgada para soportes y trípodes. El soporte del proyector, compuesto por metal y plástico, nos permite un movimiento de 360 grados. Cuenta con una lente de alta calidad óptica, una resolución nativa 1080p a 60 Hz, un input lag muy reducido de 20 milisegundos en modo juego, es compatible con resoluciones 2K y 4K. El sistema de proyección es DLP, no LCD, que suelen utilizar los sistemas más económicos, soporte HDR10 con 450 lúmenes ISO y proyecta un mínimo
mínimo de 40 pulgadas y un máximo de 200, además de contar con un sistema automático de protección ocular. Todo esto controlado por una CPU de 4 núcleos, una GPU Mali G52, 2 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento con un sistema operativo Google TV, además de contar con Google Cast y DLNA. Y en conexiones tenemos un USB y un HDMI con soporte ARC. En la parte delantera tenemos los pines de detección de los filtros, un protector de lente con resistencia al polvo y rayones, y un sensor con tecnología propietaria de adaptación de pantalla inteligente. Los filtros se adaptan mediante un sistema magnético y en cuanto conectamos el filtro arranca automáticamente la aplicación de los filtros. Este, por ejemplo, que es el filtro que viene con el kit inicial, es el filtro atardecer. Voy a mostraros un poquito por encima lo que hacen los filtros, pero más adelante os mostraré un poquito más en profundidad todos los filtros. El filtro de ondas, todos traen esos 2 pines para la detección automática y estos 3 filtros que os muestro ahora ya vienen con el kit del trípode. El filtro paisaje de ensueño y el filtro lunar, que me parece una auténtica pasada. Ahora más adelante, como os he dicho, los veremos más en profundidad porque tienen su aquel. Y aquí tenemos el trípode, que a su vez es un powerbank de 20.000 mAh que combinado con la batería del proyector nos dará 5 horas de proyección de vídeo y 12 horas de música. También nos incluye este cable CAC para conectar el trípode con el proyector. El trípode tiene un peso de 815 gramos, fabricado en aluminio resistente. El trípode tiene una altura de 68 centímetros y con el proyector montado 88,5. Tiene su propio sistema de anclaje, no funciona por rosca de 1/4 de pulgada, pero sí que utiliza este método para unir ambas partes del trípode. Algo que quiero destacar es la buena construcción del trípode y su estabilidad. Conectarlo al proyector es muy sencillo, además de muy firme. El trípode tiene 2 USB-C, uno de entrada y uno de salida y un botón de encendido. Y en el momento que cerramos el proyector se convierte en un altavoz portátil con muy buena calidad de sonido. Y ahora vamos con lo más importante de un proyector, las pruebas de vídeo. Pero antes, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña publicaciones publico todas las ofertas de cacharritos, códigos de descuento y muchas cosas más, y te invito a unirte a nuestros canales de Telegram y WhatsApp para que te enteres de todo antes que nadie. Y si no sabes cómo, prueba escaneando esos códigos QR. Nada más encenderlo nos encontraremos con el logo de Jimmy y Google TV. Iniciará el proceso de configuración para adaptarlo a nuestras necesidades y poder sacarle el máximo partido posible, como por ejemplo con la aplicación Google Home podremos controlar el proyector como si se tratara de su control remoto, además de otras funciones, y compartir la pantalla de nuestro smartphone. Otra de las funciones con la que podremos compartir la pantalla de nuestro PC es mediante Google Chrome y la pestaña Enviar, de forma que podremos compartir todo lo que nuestro PC esté ejecutando en ese momento en el proyector. Después de esto nos enseñará a utilizar el enfoque remoto tanto manual como automático, algo que es muy preciso, por cierto, como la corrección de imagen y la calibración trapezoidal. Tenemos otro ajuste muy interesante, luz ambiental, que servirá para configurar esa iluminación RGB que tiene en la parte inferior para cuando utilicemos el proyector como altavoz portátil. Como habéis podido comprobar, la calidad de sonido es muy buena, tiene muy buena potencia y aclararos que no estaba a todo volumen. Tenemos bastantes modos de configuración, aparte de una pequeña guía para conectarlo con el smartphone. La proyección que estáis viendo ahora mismo tiene un tamaño de 130 pulgadas a una distancia de unos 3 metros más o menos. El mínimo de proyección son 40 pulgadas a 1,06 metros, un máximo de 200 pulgadas a 5,32 metros y lo recomendado por el fabricante es entre 110 y 130 pulgadas.
Como podéis ver, tenemos el sistema de Google TV en el que nos aparecen varias plataformas de streaming, entre ellas la de Google, donde podremos comprar y alquilar películas y series. Destacar que este proyector tiene las certificaciones necesarias por estas plataformas de streaming para sacarle el máximo rendimiento a la hora de reproducir contenido de sus plataformas. Podemos instalar y ejecutar otro tipo de aplicaciones dentro del entorno de Google TV. Nos vienen de serie instaladas aplicaciones como Netflix, Prime Video, HBO Max, pero también tenemos acceso a instalar otras muchas. Ahora vamos a echar un vistazo a las configuraciones. Y un punto muy importante de este proyector es la gran cantidad de configuraciones que tienen, que podría teneros durante horas para adaptarlo a vuestra necesidad o gusto. El proyector dispone de control ARC que nos permitirá enviar sonido vía HDMI a barras de sonido y sistemas de sonido externos. En proyector tenemos configuraciones como la corrección trapezoidal automática, el zoom de la imagen, la corrección manual. Podemos ajustar el desplazamiento de la imagen y la rotación, ajustar el enfoque o la posición del proyector. Podemos controlar el nivel de carga y configurar la luz ambiental que hemos visto antes. Otro punto importante es activar la protección automática de los ojos. En el momento que pasas delante del proyector, atenúa mucho el brillo para evitar provocar daños. Podemos configurar el nivel de brillo y los modos de brillo. Por ejemplo, cuando estemos utilizando la batería del proyector, si está en automático, se activará el modo eco para intentar prolongar lo máximo posible la cantidad de tiempo de reproducción. En configuración de imagen podemos configurar los modos de imagen, como por ejemplo el modo juego, ajustar el brillo, el contraste, tenemos una configuración avanzada, ajustar la reducción dinámica de ruido MP, control de contraste local, modo de película DI, el gamma, la sintonización de color y la corrección de balance de blancos en 11 puntos. En sonido también disponemos de una gran variedad de configuraciones. En redes disponemos de Wi-Fi 5 con conexión de doble banda 2,4 y 5 GHz y Bluetooth 5.1. En el modo ambiente podemos configurar el tipo de salvapantallas cuando estemos un determinado tiempo en inactividad, con una función muy interesante que es la generación de imágenes mediante inteligencia artificial. Y sé que muchos de vosotros me vais a decir que la generación de imágenes mediante inteligencia artificial ya tiene tiempo, pero yo nunca había visto que pudiera ejecutarse de esta manera en un proyector. De tal forma que podremos utilizar nuestra imaginación para crear nuestros propios fondos de pantalla. Otra función desde los ajustes es poder actualizar el proyector e incluso el control remoto. Y ahora vamos a hacer algunas pruebas de sonido. ¿Cómo están los amigos de los cacharritos y la tecnología? Este cacharrito que os traigo hoy me hace sentirme bastante bien, ya que es algo que está muy por encima de lo que estamos acostumbrados a ver por el canal. Y aquellos que me conocéis desde hace tiempo sabéis que me gusta hacer al inicio de los vídeos un pequeño resumen de lo que vamos a ver, pero es que creo que no hay mejor forma de presentarlo que mostrándoos lo que he conseguido hacer y grabar con él. Y antes de nada deciros que no tengo unos conocimientos avanzados en edición de vídeo ni en grabación con drones. Simplemente espero que os guste, me he esforzado muchísimo, soy Gavetech, bienvenidos.
Como habéis podido escuchar, la calidad de sonido es impresionante y aunque es cierto que en algunos momentos parece ser como que algo rechina en el audio, no es del proyector, del sonido del proyector, sino problema de mi micrófono, porque el sonido estaba muy alto y mi micrófono no era capaz de captarlo sin una pequeña distorsión. Ahora estamos viendo esos accesorios tan interesantes como son esos filtros, pero se pueden cambiar los escenarios simplemente pasando la mano por delante del proyector, generando una gran cantidad de ambientes muy tranquilos y amigables, y así poder disfrutar de buenos momentos de tranquilidad. Todos los filtros incluyen sus pistas de audio, pero también podemos reproducir la música que nosotros queramos. Y junto con el filtro de ondas, este sería uno de mis favoritos. Y es que detrás de la pantalla no llega a apreciarse bien lo espectacular que es esta imagen de la luna con esta altísima calidad, en la que podremos cambiar entre sus distintas fases. Y ahora voy a poneros algunas imágenes más para que podáis comprobar por vosotros mismos la altísima calidad de este proyector y a mostraros la sonoridad de la ventilación de este cacharrito. No escucháis nada, ¿verdad? Pues como os comentaba, tiene una sonoridad inferior a 28 decibelios a 1 metro de distancia. Imaginaos si estáis a 2 o 3 metros. Es prácticamente inaudible. Con respecto a la proyección, tiene un altísimo nivel de calidad, muy buenos colores, muy buena nitidez, un proyector muy fluido, con un contraste de colores excelente, muy buenos blancos, muy buenos oscuros. Llevo utilizándolo bastante tiempo para poder hacer esta revisión y tengo que deciros que en ningún momento he detectado nada en la proyección que me resultase molesto. También quiero deciros que si este proyector os está gustando, os recomiendo ver el SGIMI Elfin Flip que vimos hace no mucho. Otro proyector con muy buenas cualidades, muy buena calidad y con un diseño excelente. Mañana en Toledo va a estar principalmente nublado. Aquí tenéis una pequeña demostración de ese control por voz de este proyector. De acuerdo, abro Netflix. Y como no, algo que sé que muchos estáis esperando es ese modo juego. Y es que este proyector con el modo juego activo tiene una latencia de 20 milisegundos, que lo hace perfecto para poder jugar a cualquier videojuego. Y además, con el modo juego activo, si activamos el modo DLG, aún podríamos mejorar algo más esa latencia. Sacrificaríamos un mínimo de calidad que no se nota en absoluto para mejorar aún más ese input lag. Y lo que estáis viendo ahora mismo no solo es un juego, sino que también tengo las persianas subidas. Evidentemente no está entrando toda la luz que podría, pero es algo más que una tenue luz de bombilla. Y mirad cómo se ve. Como os comentaba antes, llevo un tiempo utilizándolo para poder hacer esta revisión y veo las noticias de la mañana, del mediodía y de la noche. Y no, en ningún momento he tenido problemas con la luz ambiente. Claro está, no se pueden tener todas las persianas hasta arriba. Y ahora voy a mostraros cómo se vería con una luz de bombilla, con una iluminación media, algo más que tenue, y como podéis ver, la iluminación es excelente. Estamos ante un proyector de gama alta, evidentemente no es gama premium, pero sí considero que es un proyector de gama alta, no solo por la calidad de proyección, sino por todas esas funcionalidades como poder utilizar el proyector como un altavoz portátil. Además, si tenemos en cuenta esa versión que nos incluye el trípode y los filtros, le da un punto extra más a su favor. Y ahora si hablamos del precio, teniendo en cuenta de todo lo que hemos hablado, la capacidad, las cualidades y la calidad de este proyector, la versión base y el filtro incluido
vídeo tiene un precio de unos 599 euros y la versión que incluye todo lo que hemos visto en esta revisión 679. Como siempre voy a intentar dejaros abajo en la caja de descripción el enlace del producto con algún código de descuento a ver si consigo que os ahorréis algunas monedillas. Y ahora contadme qué os ha parecido este SGIMI Mogo 4. Para mí es un proyector con una calidad excelente, una construcción excelente, unos materiales excelentes y un proyector que estoy casi seguro que es un firme competidor de proyectores con un coste bastante mayor que el que tiene este. Muchísimas gracias por ver el vídeo, agradezco infinitamente todo el apoyo que le dais al canal. Si os ha gustado el vídeo os invito a suscribiros, darle a like, a activar la campanita para más cacharritos como este. Nos vemos muy prontito con otro cacharrito y mientras tanto portaos bien que ya me porto yo mal.